Vamos sin más trámites, a la gigantomaquia, a la guerra de los gigantes. ¿Quiénes eran los gigantes en la mitología clásica? Bueno, eran hijos de la tierra y de la sangre que emanaba de Urano en el momento de su castración, vamos a ser brutales. Son mortales los gigantes, pero pueden ser liquidados únicamente si los matan al mismo tiempo un dios y un mortal. Es la única manera de que un gigante muera. Bueno, y los gigantes andaban con toda la bronca porque Zeus había mandado a sus hermanos los titanes al Tártaro y dice, ¿qué les parece si hacemos un ataque al cielo? Dicen los gigantes, somos tan poderosos, vamos a hacer un ataque al cielo. No está mal como idea. Eran altos, dice. Bueno sería que fueran petizos. Un gigante enano es una gigantes paradoja. petizos. Claro, gigante enano es un oxímoron. Un oxímoron, como el verde blancor. Pero eran terribles, cabellos y barbas muy crecidos, colas de serpiente en vez de pieses. En vez de tener los pies tenían cola de serpiente. Los zapatos que se caían a cada momento. Sí. Habían nacido en Flegras y su número alcanzaba 24. Había 24 gigantes, no es que había muchísimos, había 24. Bueno, un día dijeron, bueno, vamos a atacar al cielo, qué tanto ni qué tanto, y ahí sin advertencia previa, por supuesto, agarraron unas piedras y unas antorchas, empezaron a tirar para arriba. Allí estaban los olímpicos, los dioses de la antigua Grecia, vieron venir las piedras y dice, ¿qué pasa? Nos atacan los gigantes. Y era la mujer de Zeus, Juno para nosotros, Juno para ustedes los latinos, profetizó que los gigantes no podrían ser muertos por ningún dios, sino con la ayuda de un mortal, lo cual ya sabíamos nosotros del principio del programa. Sí. Pero este mortal había de ser un mortal particular, con piel de león, y que además debía anticiparse al enemigo en la búsqueda de una cierta hierba de la invulnerabilidad, porque si antes la encontraban los gigantes, pues sonábamos lo de Leví. Bueno, esta hierba crecía en un lugar secreto de la tierra, lo decían en cuadro. Obviamente, ese mortal con piel de león no era otro que Heracles. No hace falta sacar un clasificado, sí. Claro, se empinchaba con pieles de león, como sabe cualquiera que haya visto el programa Batido. Y lo dijo. Zeus entonces advirtió a Heracles, dijo, mira que se viene la bronca acá con los gigantes y vos vas a tener que defendernos. Está bien, dice Heracles, total, yo ya estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Y entonces, para encontrar la hierba esa famosa, prohibió al sol, Helio, a la luna, Selene, y a la aurora, Eo, que iluminaran. Y a la sola luz de las estrellas en 4 patas, empezó él mismo a buscar esa hierba por todas partes. Y la encontró. Una vez que encontró la hierba, dice, bueno, pelito para la vieja, acá donde los gigantes no invoquen esta hierba, estamos al Varese. Pero sucedió que empezó la lucha. Heracles lanzó la primera flecha contra el caudillo de los gigantes, que se llamaba Alcioneo. Y Alcioneo cayó en tierra. Yo he contado otras veces esta historia con fines nacionales y populares. Cayó Alcioneo en tierra, pero al caer se levantó con más fuerza que antes, porque la caída lo vivificaba. Y otra vez Heracles le pega 3, 4 piñas y el tipo cae en tierra, pero cada vez que caía en tierra, la tierra que era su madre, la tierra de Flegras era su madre, lo fortificaba y se levantaba más chúcaro que antes. Y Atenea le dijo a Heracles, oh sabio... Sí, en la enmienda Titanes al ring. Sí. Oh sabio Heracles, dice, trata de llevarte a este chabón de su tierra, porque en su tierra es invencible. Y entonces lo levantó Heracles, se lo puso en el hombro, atravesó la frontera de Tracia y ahí lo mató. Ahí sí. Bien. Alcioneo también tenía un aliento mortal. La fetidez del aliento de Alcioneo mataba, pero no metafóricamente como nuestro cuñado,
Mataba, te tiraba el aliento lleva, te hacía y caía redondo. Y una de las propiedades de esta hierba que encontró Zeus buscando en 4 patas a la luz de las estrellas era, pues, servir de antídoto contra el aliento de Alcioneo. Era una especie de Listerine avant la garde. Debía decir Belden para que la gente se riera. Sí. Bueno, siguió la bronca. Detalles de aquella bronca. Porfirión, otro de los gigantes, ¿no? Saltó al cielo. Y ahí fue el primero que llegó al cielo. Ahí los dioses tambalearon. Solamente Atenea mantenía la presencia de ánimo. Los otros estaban, iba a decir algo terrible. Sí, asustados, digamos. Asustados. Estaban todos asustados. Y no de risa. Sí. Asustados hasta las patas. Sí. Incluso los gigantes que estaban, se asustaron. Bien. Y Porfirión, mire qué linda historia. Fíjate, Porfirión se arroja contra Hera, la mujer de Zeus. Y la empieza a estrangular. Y aparece quién era, Cupido. Y le tira un flechazo. ¿Pero qué? Le pegan el hígado a Porfirión. Pero, ¿cuál es el efecto de los flechazos de Cupido? Te enamoran, loco. Sí. Y entonces Porfirión, que la estaba por estrangular a Hera, sintió trocar su ira en lujuria y dice, me parece que no te voy a estrangular. No ahora. Sí. Y empezó a hacer otra cosa. No demasiado diferente, por otra parte. No por lo menos en lo que al Porfirión se refiere. Claro. Porque para Porfirión la cola era pecho y el espinazo cadera. Y ahí sí, Zeus, el marido, dice, momento, que le estrangules es una cosa. Ahorcar vaya y pase, claro. Y ahí le tiró un rayo. Pero tuvo que venir Heracles, que justamente volvía de Flegras, de su aventura con Alcioneo, y lo mató a Porfirio. Otro, Efialtes, lo agarró a Ares, salió de la guerra y lo venció, Carlitos Ares. Carlitos Ares, sí. Lo venció, lo obligó a arrodillarse. Y Apolo lo llamó Heracles, vino Heracles, y ahí un flechazo a Apolo en el ojo y un flechazo a Heracles en el otro. Los dos juntos lo mataron. Atenea desafió a Paliante, lo desolló y usó su piel de coraza, pero el flechazo de gracia se lo tenía que dar Heracles, porque un dios solo no lo podía matar. Y así, Dioniso lo mató a Eurito, pero tuvo que venir Heracles, y Hefestos a Mimante, pero no se murió del todo hasta que Heracles le dio el golpe. Ya estaba harto Heracles. Todos los dioses participaron, menos Hestia y Demeter, que eran dioses de la paz y no intervinieron. Al final, desanimados, los gigantes salieron rajando, y los dioses se agrandaron. Atenea lanzó un enorme proyectil que fue después la isla de Sicilia, para vencer a Encélado, así llamaban gigantes. Lo mismo hizo Posidón con otros. Bueno, me estaba acordando de un mito babilónico parecido al de Heracles y el aliento de Alcioneo, que era Marduk, que usaba una cierta hierba contra el olor nocivo, dicen, de la diosa Tiamant, que no se sabe si era un olor del aliento o de su persona toda. De todos modos, parece que la diosa Tiamant olía como un demonio. Hicieron los gigantes una última resistencia en Batos, donde todavía la tierra abrasa, dice. Está calentita la tierra del fragor de la pelea. Bueno, perdieron los gigantes. Pero en venganza, su madre, no la madre de su mamá, Dorio. No, por favor, que está de viaje, no la novia. Claro. Ahora. Sino la madre tierra, la madre de los gigantes, yació, por decirlo así, con Tártaro. Y poco tiempo después, en la cueva coriciana de Cilicia, dio a luz a Tifón, el monstruo más grande que haya existido. Este es el más grande de todos, en cuanto a tamaño. Sí, sí. Desde los muslos hacia abajo era serpientes. Todo un retorcimiento de serpientes. Barroco en algún aspecto, ¿no? Sus brazos extendidos llegaban a centenares de leguas, desde el este hasta el oeste. No tenía manos, sino cabezas de serpientes.
Es curioso no tener manos sino cabezas de serpiente. Por ejemplo, el tipo iba a jugar a la baraja. Sí, imagínate. Y las cabezas de serpiente no podía barajar. O cuando se rascaba la oreja, por ejemplo. Sí, bueno, la mordían, pero imagínese un tipo barajando el naipe con cabeza de serpiente que le muerden la carta y le queda siempre una traba y no puede dar. Yo porque pienso siempre en eso. Me recuerda a un animador de televisión, pero no sé yo quién lo va a nombrar, ¿no? Bueno, tenía una cabeza de asno bestial, discúlpeme, Tronati, que tocaba las estrellas. Siempre agradecido con sus manifestaciones. Sus alas oscurecían el sol, arrojaba fuego por los ojos y de su boca, Rolón, salían rocas inflamadas. Los amígdalas, dice. Un chabón que en vez de escupida le salga rocas inflamadas. Prohibido escupir en el suelo, ahí tenía un sentido. Bueno, se enojó y le hizo una magia al Olimpo, nada más que así le hizo. Una magia, así, mire. A ver. Imagínese un tipo así, los dioses cuando lo vieron, ¡oh! Dice, rajemos. Fue el grito unánime de los olímpicos. En griego. Rajemos. No sé cómo se dice rajemos en griego. Se dice megala catastrofi. Sí. Y uno corre. Podría inventar algo parecido, pero bueno. Huyeron a Egipto. Y en Egipto, para evitar la ira de Tifón, se convirtieron en animales. Zeus se hizo macho cabrío, Apolo cuervo, Dioniso cabra, Hera vaca. Artemis hizo gato, Afrodita se hizo pez, Ares hizo el oso. Sí, quedó igual, digamos. Hermes ibis, pienso, esta transformación tiene un sentido. Hermes es el equivalente egipcio de Tot, el dios con cabeza de ibis, precisamente. La única que mantuvo su rostro y su dignidad fue Atenea, que se burló de Zeus. Le dijo, mira, Zeus, ¿a vos te parece haciéndote el animal para que...? Vale. Y entonces el otro recobró su forma, le lanzó un rayo a Tifón. Herido, Tifón huyó. Zeus lo persiguió, tomando la misma hoz con la que había castrado a su papá. No a su papá. No, por favor. Dios no lo permita. No. Que está de viaje. Sobre todo en la altura. Al padre de Zeus, Urano. Herido, Tifón huyó a Siria, al monte Casio. Este era el otro monte. Sí. Cerca de Japón era. Y allí lucharon. Pero Tifón le ganó. Envolvió a Zeus con todos esos retorcimientos que tenía y le cortó los tendones de las manos y de las patas. Menos mal que no. Zeus era inmortal, no podía morir. Pero estaba totalmente inutilizado porque no podía mover ni un dedo. Agarró los tendones, Tifón, los metió dentro de una piel de oso y se los llevó a una cueva. Y le dijo a su hermana, no a su hermana Jorge. Faltaba más. También está de viaje. Sí, que tenía cola de serpiente. Mi hermana. Entonces Sí. era. Entonces no era. Menos mal que mamá está de viaje. Y se llamaba Delfinia. Bueno, pues no. Dijo, cuídame los tendones acá de Zeus. Porque hablaba mal, Sí. Tifón. Un tipo que ponía acá a cada rato. Y de acá. Le voy a también. presentar acá a un amigo. Sí. Esa persona que pone la palabra acá en cualquier lado. No, me duele acá, ahí está bien. Pero, cuídame los tendones acá de Zeus. Sí. Tenía una casa acá en Santos Lugares. Y estamos, por ejemplo, en el centro. Acá en el centro. Ahí está. Sí, fui a veranear acá en Mar del Plata. Pero mejor es acá el amigo. Sí. Bueno, dice, cuídame los tendones acá de Zeus. Pero ahí fueron Pan y Hermes, dos dioses. Pan, ustedes saben que tenía la virtud de poder lanzar un grito que aterrorizaba a todos. ¿Cómo era? Grito pánico era. El grito pánico. El grito que provocaba el terror pánico. ¿Cómo? A mí no me sale. Yo no me La cosa asusto. de decirlo, claro. Provecho de decir. No, ¿sabe qué pasa? No lo quiero hacer. Porque se asusta la gente. Me asusta la gente. Ya lo hizo una vez, ¿te acuerdas? Sí, yo lo hice una vez, ¿te acuerdas? Que imité al oso y salió toda la gente Salió todo el rezando? público, sí. Había chicos, empezaron a llorar. Y los que llamaban para que desmintiera, Sí. dice, no, diga que lo hizo en chiste. Bueno,
fueron a la cueva y Pan asustó a Delfinia, pegó un grito, le hizo, y la mina con la cola de serpiente rajó. Y mientras tanto Hermes se chorreó los tendones, se los puso de nuevo a Zeus, y ahí salió Zeus lo más chulo, con sus tendones bien puestos. Sí, claro. Sí, imagínense, pues se los pone al revés. Sí. Digamos lo de las patas en las manos y cosas así. Pero no sucedió eso. Perro de Marianela, ¿sabes? Volvió al Olimpo y montando en un carro alado, persiguió a Tifón. Este se había ido al monte Nisa, donde las parcas le ofrecieron, engañándolo, unos frutos efímeros. Y le dijeron que con eso iba a recobrar el vigor, y en realidad eran unos frutos que te mandaban al tacho. Y ahí fue donde Zeus lo acorraló, se defendió él a montañazos, pero lo liquidó y lo encerró debajo del volcán Etna, donde hoy todavía está, pueden ir los turistas a ver a Tifón, lanzando fuego cada tanto por la boca del volcán Etna. Esta es, a grandes rasgos, la gigantomaquia, la guerra de los gigantes y su consecuencia inmediata. La gigantomaquia era un tema que usaban mucho las familias pudientes en la antigüedad clásica para decorar los frontis de las residencias. Sí. Le llamaban a un tipo, así como ahora se ponen enanos en los jardines. Claro. Bueno, en aquel tiempo llamaban a un tipo, un Praxíteles, un Fidias, y le decían, che, Fidias, hágame una gigantomaquia aquí, acá, hágame acá una gigantomaquia. Pero con la cara de... le iba diciendo, pero ¿no? pónganse, en vez de... póngame la cara de mi sobrino, y listo. Y bueno, esa es la historia de la gigantomaquia. ¿A quién dedicar esto? Yo creo, Alejandro, que es importante rescatar aquí gente que a la que quizás no nombraremos por su nombre y apellido o por la forma en que son reconocidos socialmente, pero pensaba, ¿sabe? Que el otro día viendo uno de estos programas de televisión de masas que pasan por ahí en un canal, no solo hermano, sino hasta padre y a veces tutor o encargado, que había un filósofo norteamericano contemporáneo que decía que uno hacía todas las cosas que hacía para ganarse minas, por ejemplo. ¿No? Parece que un muchacho de Nueva York dijo eso, ¿no? Y yo pensaba que en realidad hay una severa confusión con esto. No solo la confusión de la conductora del programa, pensando que esa persona había pensado esa idea, sino también que quizás cuando uno hace ciertas cosas, hay cosas que efectivamente tiran más que una yunta de bueyes, y eso que tira más que una yunta de bueyes es la conquista del cielo. Digo, para aquellas personas que simulando hacer otra cosa están tratando de conquistar el cielo y que saben que eso tira más que una yunta de bueyes en la historia de una vida, pensaba en algún carrerito que puede azotar a su yunta de bueyes tratando de llegar allí donde lo espera un cariño. Está bien, después de todo, ¿qué otra empresa más grande hay en la vida que la conquista del cielo? Para este carrerito que azota su yunta de bueyes, para ver si esa chata celeste con dos iniciales pintadas a mano lo lleva precisamente a regiones que también son celestes, vamos a escuchar Mano Blanca. ¿Habrá bueyes ruanos, Alejandro? Debe haber. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el Gran Café Tortoni. Como en todos estos días de vacaciones de invierno ha habido mucha gente. Venimos de una charla en el Centro Cultural General San Martín, cuyo tema era el futuro, y la hemos pasado muy bien allí. Pero al respecto yo quisiera hacer una pequeña aclaración por las muchas charlas que nos solicitan hacer en distintos ámbitos. Y yo creo que por bien que la pasemos en esas charlas, resulta perjudicado el programa. En el siguiente sentido, estamos nosotros trabajando prácticamente al límite de nuestras posibilidades para cumplir con nuestro menguadísimo talento, con la obligación de hacer este programa. Y suele suceder que por preparar una charla, como sucedió el viernes pasado, se resiente la preparación del programa. Y tengo para mí que es no un mal negocio, sino hasta una falta de respeto para con la audiencia, el privilegiar círculos cerrados de 400 o 500 personas, descuidando la audiencia, digamos, de 100.000 o de los que fueren. Que tenemos en el programa. Y resulta que a veces se resiente la preparación del programa o el ensayo, si es que se trata de un viernes, por asistir a una charla o a una entrevista o lo que fuere. De manera que tengan ustedes por cierto que si empezamos como es nuestra intención a
rechazar las charlas que se nos ofrezcan. No es por pereza ni por mala voluntad, sino justamente por respeto al público oyente, que es mayoritario, y por respeto a la empresa que nos contrata. Y después de todo trabajamos aquí. Con esto quiero decir que va a ser muy difícil que en el futuro hagamos una de estas charlas, por más que la hemos pasado muy bien, pero es un trabajo muy considerable. Desde luego, si uno hace una charla con respeto, esto insume tiempo de preparación. A que si uno va a contestar giladas, desde luego igual contesta giladas, pero bueno, nosotros contestamos giladas preparadas. Digo esto reciente el programa y no estamos dispuestos a que tal suceda. Hoy hablábamos del futuro en esta charla. Y alguien por ahí preguntó por las utopías. Hablamos se suscitó un diálogo, obviamente, después de la exposición. Y pues quedó flotando la sensación de una carencia de utopías en el cuerpo social argentino. Y se me ocurrió traer unos apuntes tomados hace ya tiempo acerca de distintas utopías que fueron soñadas por distintos autores a través del tiempo. Algunas son muy interesantes, ¿eh? Y la primera que está aquí es la República del finado Platón, uno de los amigos de este programa. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo soñó Platón su república? Población, 5.040. No 5.000. 5.040, porque a la hora de soñar Platón soñaba con mentalidad del siglo XX. Así que es una mentalidad minuciosa y medida. Es raro esto, tratándose de la antigüedad clásica, donde las medidas parecían importar poco. Bueno, 5.040. ¿Y 5.040 por qué? Porque era un número conveniente a los oradores. La República de Platón tenía que tener un número de personas a las cuales uno pudiera llegar con su discurso de una sola vez. Claro, si hubiera más, a lo mejor los últimos se quedaban sin oír lo que el tipo decía. Y una república donde los últimos se quedan sin oír lo que el tipo dice, pues no funciona bien. ¿Le parece? Que lo dijo Platón. Es gracioso pensar, Alejandro, que en términos del progreso, la tecnología y esas cosas, si una república ideal que tiene que ver con eso constaba en ese momento de 5.040, hoy podría pensarse en una república universal. Quizás Platón también estaba pensando en eso. Es posible. ¿Cuál era la estructura política? Meritocracia. Es decir, se llegaba al gobierno por méritos. Gobernantes elegidos sobre la base del buen linaje, del estado físico. Eso es extraordinario. Para elegir un diputado te lo relojean a ver cómo anda Está bien. Y está bien. Está bien. ¿Qué es esto elegir a un tipo todo fofo para... Momento, a ver, saca músculo. Ya saben que los griegos ponían especial cuidado en ese asunto. Inteligencia y educación. Virtud principal, sabiduría. Había distintas capas, estaban los protectores, que eran los príncipes de esa república, que eran de oro según la metáfora de Platón, y que se justificaban a sí mismos. Una especie de... Pablo de Tarso diría los neumáticos. Los auxiliares venían atrás, que eran de plata, y después los trabajadores, que eran de hierro y cobre. Y ya se sabe que los griegos tenían un cierto desprecio por lo que se hacía con la mano. Me refiero al trabajo. Propiedad común. Matrimonio. Bueno, por ejemplo, nadie conocerá a su hijo, al hijo de... A mi hijo, sí. Lo cual es ya una ventaja. Pobrecito. No, digo, nadie va a conocer al hijo. Uno engendra un hijo y después no lo conoce, lo cual es difícil, siendo que somos 5.040. Se lo cruza por la calle. ¿Cómo no lo va a conocer? Hay ciertas edades para la procreación. Solamente se puede procrear a distintas edades, ni muy temprano ni muy tarde. El amor como oposición al mero sexo tiene lugar únicamente entre los hombres, de manera moderada. Anda llevando. Anda llevando. Así que además de sabio... Sí.
Bueno, No lo va. cual casi entra en contradicción con esto de tener que escuchar a los oradores, porque ya se sabe lo que sucede con los otros. Bien. También pasó de moda ese chiste, no lo puedo Sí, creer. creo que sí. Qué horror. Las artes deben adaptarse a las normas éticas, lo cual me parece bien, esa mezcla, ese cruce entre la ética y la estética. Y eso sí, declaró Platón que la música y la poesía después de todo son subversivas y que requieren reglas especiales. Él tenía un cierto desprecio por los pobres. Pensaba echarlo de ahí adentro. Sí, ¿no? claro. Expulsarlos. Bien, esto es la República. Segunda utopía es Utopía. La que se llama Utopía, la de Tomás Moro. Población, 100.000. En 54 ciudades. Lo cual da un poco menos de 2.000 niatos por ciudad. Ciudades en islas y separadas por 24 millas, por 24 millas. Le puso nombre a la capital, como tantos otros, a Maurot, 2 millas de lado. 3.200 metros de lado, la capital de Utopía. Casas uniformes y contiguas, con un jardín en el fondo. Por ahora parece todo bastante liviano. ¿Qué es lo que hace que sea mejor una casa con un jardín en el fondo que uno en el frente? Respuesta: con el jardín en el frente te junan cuando te estás bañando, en la Pelopincho. Te junan de la calle cuando estás tomando sol en calzoncillo. Bien. Y bueno, un utopista que piense en esto ya. Estructura política. La base es la familia. Hay grupos de 30 familias que eligen cada uno a un magistrado que se llama cifogrante. Todos los cifograntes, que son 200, eligen a un príncipe. No hay propiedad privada, no hay dinero. No es que no haya dinero por pobreza, es que no lo hay. El valor del oro incluso es disminuido, utilizándoselo para hacer escupideras. Es aquí un lugar serio. Disminuyen el valor del oro utilizándolo para hacer escupideras. Producción. Bueno, cada habitante tiene que vivir 2 años en la ciudad y 2 años en el campo. Matrimonio, como si esto fuera una solución. Sí. Matrimonio. Novia y novia pueden o deben verse desnudos antes del matrimonio. Eso está bien. Sí, porque vestida no vale gran cosa, Claro, pero... para ver lo que se lleva uno. Eso sí, las relaciones premaritales son castigadas. Y bueno. O sea que el verse desnudo tiene un sentido de evaluación. Y de contención. Claro. A ver, ajá. Así que esta había sido su famosa hija. Bien. Agárrenlo. Los hombres pueden pegarles a las mujeres aquí en Utopía. Está bien eso. Pero... ¡Qué horror! ¡Hay mujeres que aplauden! Yo sé cómo... Mira cómo le dejaron el ojo a la nena. ahí. Pero esas no están excluidas del sacerdocio. Otra. Esta me cae muy simpática porque es de un numen de ese programa que es François Rabelais. Gargantúa y Pantagruel. Y Teleme se llama esta utopía, que es un chiste de Rabelais, uno de tantos. Él imagina Teleme en forma de un castillo en forma hexagonal, con 6 torres, un bosque, no hay murallas, y hay teatro, cancha de fútbol, cancha de pelota, va. Bueno. Arcos, flechas, piscina. La estructura es una aristocracia del conocimiento, estructura política. Hay mujeres bellas de disposición dulce, y hombres gentiles y atractivos en buen estado físico. Así que váyale tomando el peso, que eso debe ser un relajo, hermano. Y todo el tiempo hay que estar ocupados en el placer, y no hay ni reloj ni contadores. Pero esto es más poético que otra cosa, después de todas las otras también. Mejor es la de Johann Valentin Andrea, se llama Cristianópolis, población 400. Somos pocos. 700 pies de lado. Mire, o sea, unos 200 y pico metros. Las casas de 3 pisos, con balcón, es una república de trabajadores que han renunciado a la riqueza, pocas horas de trabajo, castidad. Aún los casados no deben tener relaciones demasiado frecuentes. Y bueno. Que no se pasan de los 400. Sí. Bueno. Y acá vámonos. Sí. El Commonwealth de Winstanley
Gerard Winstanley. Este tipo era quizá el fundador de los cuáqueros. Cuáquero quiere decir el que tiembla, el temblador, decía que ellos temblaban ante la ira de Dios. Y aquí hay ley de la libertad, ni reyes, ni controles, ni moneda, ni salario, ni nada en realidad. Una porquería. Conozco ese país, digamos. Claro. Se retiran los artículos de las tiendas de acuerdo a la necesidad. Vos querés, por ejemplo, una porción de anchoa con fainá, y vas y la retirás, de acuerdo a tu necesidad. ¿Quién atiende la pizzería? Es una cosa que todavía no está aclarada. No hay eruditos, porque dice que son holgazanes. Armonía, la de Fourier. Esta es la de Fourier, armonía. Y ahí la población es de Charles Fourier, ¿no? Es el tipo. 1620, en unos palansterios, le llama él, son como unos palacios. Hay 3, cada uno tiene 3 salas. Un ala de industria y niños ruidosos. Es extraordinario. El universo se divide en fábricas y niños ruidosos. Están juntos, está fenómeno que estén juntos. Es para ustedes esa, ¿eh? Ahí no estoy yo, ¿ves? Que a mí me molesta el ruido. En otra ala, actividades silenciosas. Y en otra hay banquetes y grandes salones. Ahí estamos los macanudos, mucho bulebú, mucho comán busapé. Después en cada palasterio hay 2 templos, uno de música, de gimnasia y de poesía, y otro de unidad con el universo, que no se sabe bien quién es, pero debe ser, qué cosa es, digo, pero debe ser parecido a estas cosas de la revista que salen ahora. Sí. Vamos a unirnos con el universo, que choca los planetas, qué sé yo. En la cima hay un observatorio, un telégrafo y una torre de señales, tanto para saludar los nuevos tiempos. Esto es en el año 1820, por ahí. Organización del trabajo por tipos pasionales. Te prueba, por ejemplo, cada tipo prueba 40 laburos y después elige. No me gusta. Bueno. No matrimonio, no hay matrimonio, no monogamia, hay todo el que le gusta. Todos contra todos. Me está gustando. Y aquí, no, pero esto le va a gustar mucho más. Porque aquí las instituciones sociales se aseguran de que nadie que sea capaz de amar, sea un amante frustrado. Repito, que ningún enamorado salga frustrado, y de eso se encargan las instituciones sociales. Y esto lo hemos inventado nosotros aquí creyendo que era nuevo. Que era nuevo. Esto, la famosa oficina de feo, el carnet de feo. ¿Dónde está el conejo Repeto? Que lo estoy buscando y no lo encuentro. No me diga que no lo dejaron entrar el conejo Repeto. Todo indica que sí, a menos que haya fenecido aquí en la sala, pero... Ahí está. No, mira que... No, si no parábamos el programa íbamos a morir. Bueno, hay un mínimo de goce sexual garantizado por el Estado, y después todos pueden seguir su deseo. Hay incluso distritos para perversiones. Yo no sé quién lo inventó esto, pero, Dios mío, hay incluso una corte de amor, especie de corte suprema en asuntos amorosos, que decide si las personas actúan de acuerdo a las reglas. Nótese que estamos hablando de perversiones, de seguir su deseo, pero estamos hablando de reglas. Los funcionarios de esta corte incluso organizan festivales y orgías y registran las inclinaciones de cada ciudadano para tratar de complacer. Pero nótese lo importante, decidir si las personas actúan conforme a las reglas. Es decir, que ahí los fuleros dan mancada y adiós. Chao. Me gustó eso. Icaria, el pobre Tian Cabé, escribió los viajes por Icaria, fue ministro de Luis Felipe, en fin, estuvo en la Revolución de 1848, y bueno, él tenía una utopía más bien. A estas alturas casi todas las cosas que Cabé soñaba ya se han cumplido, digo más bien tecnológicas, calles limpias, alcantarillas. Creía que la felicidad consistía en esas cosas. Pero trató de llevarlas a la realidad. Y se compró, junto con un montón de seguidores, se compró unas tierras en Texas.
y salió para Teiza. Y cuando llegó se dio cuenta que le habían vendido tierras que no formaban un todo coherente, sino que estaban separadas como un tablero de ajedrez, por una ley que había en Texas, conforme para evitar los latifunios. Y bueno, le quedó un país, imagínense un país como un tablero de ajedrez, pasando los caminos justo por la puntita. Lo estafaron. Sí. Y no caminó aquello. Y la última utopía es la llamada de ninguna parte, de William Morris, aquel que está pasando Burlingame. Y bueno, esta también es otra locura. El edificio del Parlamento es utilizado como depósito de estiércol, no hay propiedad, no hay salario, los negocios son atendidos por niños, como ahora. Sí. Es toda producción artesanal, no hay máquinas. Bueno, cosas de románticos a la violeta. Y estas son las que tengo. Me falta la Ciudad del Sol, de Campanella. Está Argirópolis, del amigo Domingo Faustino. Claro, de Sarmiento. Aquí Sarmiento ha acuñado también una utopía. Yo no la conozco realmente, Argirópolis, no la leí. Se parece al Uruguay, en los años 40, digamos. No está mal. No está mal. No está mal. Si el mundo fuera un paraíso del liberalismo, quizás estaría muy bien incluso. Sí, si uno soñara con eso, está bien. Pero el mundo no se nos parece. Y estas utopías no nos satisfacen. En principio, somos pocos. Fíjese, la de 5.040. ¿Usted sabe lo que encontré una mina que esté bien en un país de solo 5.040? Ya cuesta aquí, somos 30 millones. En uno de 5.040, ¡oh, Dios! Claro, habría menos competencia de señores. Máxime teniendo en cuenta el resto de las disposiciones platónicas. Pero me gusta la otra también, la de la Corte Suprema del Amor. Es la que más me gusta. ¿Sí? No sé si no sé si me gusta, yo estaría preso, ¿sabe cuánto? Hay cortes que no resisten, ¿no? Y entonces, bueno, ya que hablábamos hoy de la falta de utopías, si las utopías que faltan son estas, no las extrañaremos. Pero cuando uno dice falta de utopías, está diciendo, y equivocadamente, falta de sueños. Utopía no quiere decir sueño. Y por eso, más que añorar esas construcciones mentales fuera de la realidad, si añoramos otras, que también son construcciones mentales fuera de la realidad, pero tienen un carácter declaradamente onírico y no se fingen racionales. Eso es lo bueno de un sueño. Una utopía siempre tiene que pagar boleto en la aduana de la racionalidad. Entonces ahí están todos estos macaneadores fingiéndose racionales, diciendo que son 5.040 porque hay que escuchar al orador y cosas por el estilo. Bueno, para locuras prefiero las locuras completas. Y prefiero las locuras que nos piden permiso a los celadores del razonamiento. Entonces, ¿a quién dedicar esta charla? Yo creo, Alejandro, que es menester hacer incluso una salvedad en ese registro que usted ha diseñado recién, y es ese tipo de formulaciones que han hecho algunas personas a lo largo de la historia de los hombres, donde no se pretende un ordenamiento estricto de una ciudad ideal y de una forma ideal de vida. Estaba pensando en alguna persona que formuló 2 o 3 principios hace unos 1994 años, más o menos, y que permitieron que la historia de la humanidad percibiese la posibilidad de relaciones entre las personas de otro modo. Digo, cambios filosóficos también, los amigos de 1789. Y después, sin andar contando los habitantes. Exactamente. Y después aquellas otras personas que sí, quizás contando los habitantes, porque integraban una determinada comunidad, un determinado núcleo social, pensaron que el hecho de hacer política o de hacer cualquier actividad pública, aquella que involucrara a otras personas además de uno mismo, se permitieron no en pensar lo posible, sino en pensar lo mejor. Y ahora sí pienso en los hombres que nos precedieron en el destino a veces terrible de esta patria. Digo, aquellos que pensaron que las cosas podían ser mejores. Entonces, para toda esa gente, sí, nuestro aplauso, sí, nuestra buena voluntad y quizás hasta nuestras ganas de seguirlos. Y entonces, para ellos, esta utopía cantada por un amigo catalán.
Bueno, bien. Leonardo da Vinci. No sé si es uno de los númenes de este programa. Es un amigo cercano, pero no es uno de los Sí, númenes de este no programa. se parece mucho No, casi a nada. algunos de los amigos de este programa, son un poco más bestiales. Pero Leonardo era ya en vida una verdadera leyenda. Nació en 1452 Leonardo. Y bueno, ya mientras vivía era muy, muy famoso, casi en el sentido actual de la fama. Se hablaba de su hermoso rostro y de su figura, de su fuerza, de la dulzura con que trataba a los animales, como si eso fuera una virtud, su brillante inteligencia, la variedad y la extensión de su talento. Era así un poco de todo, ¿no? Antes que nada era pintor, pero también era arquitecto, escultor, ingeniero, músico. Me hace acordar aquel verso: cuando cumplí los 6 años, yo ya era un sabio hecho, todo un hombre de provecho y más leído que un doctor. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Bueno, ese era Leonardo, en una época en que todavía cabía soñar con l'uomo universale. Además, Alejandro, estos saberes, digamos que en pro de conseguir algún dato más para sostener alguna de sus prácticas, como la pintura, esto lo llevaba a convertirse de pronto en anatomista, ¿no? Y disecaba cadáveres. Sí, claro, era muy, muy hábil en ese asunto. Disecaba cadáveres y hasta tenía pretensiones mágicas. Él llegó a decir, voglio facere miracoli. Quería hacer milagros. ¿Y quién no? Y bueno. Después de todo, aquí también queremos hacer, aunque más no sea un modesto milagrito de quinta. Pero digo que el hombre universal era posible en aquella época porque existían, como existieron todavía durante algunos siglos más, los hombres que detentaban todo el saber de su época. Él era uno de ellos. Pero en este mundo en que vivimos hoy, tal cosa ya no es posible. No es posible porque el conocimiento ha crecido tanto, el corpus de nociones que hay que saber en cada ciencia es tan grande que el conocimiento de una sola de ellas insume la vida entera. Llegar a las fronteras de lo desconocido en cualquier ciencia te lleva a la vida. Y así, por ejemplo, podría decirse que una erudición en matemáticas, iba a decir la erudición matemática, pero esto conduce a una especie de paradoja, es como decir la ignorancia medicinal. Es una ignorancia que cura, ¿no? La ignorancia de la medicina. Pero bien, digo, conocer matemáticas tiene como precio ignorar la medicina. Pero es que es así, porque si no, no hay tiempo. El tipo que quiere saber todo lo que se sabe hoy en física deberá resignarse a saber muy poco de música, por ejemplo. Convengamos, Alejandro, que se ha exacerbado a tal punto esta práctica de las especializaciones que en general lo que se logra son especialistas con una altísima dosis de brutalidad, ignorancia y en muchos casos estupidez. Y esto, y serio, discúlpeme que esto se va por las ramas de nuestra charla, pero esto conspira contra el pensar filosófico. Aristóteles, por ejemplo, filosofaba y conocía todas las ciencias sobre las cuales se elevaba para filosofar, pero a menudo los filósofos de hoy se elevan sobre un territorio que desconocen en absoluto. Se elevan sobre ciencias que no conocen. Y a veces, cuando necesitan un punto de apoyo en alguna ciencia concreta, suelen partir de puntos de apoyo de tan ingenua crasitud que llaman la atención de aquel que tenga una mínima versación acerca de esas ciencias particulares. Pero ¿qué sucede? El que es muy versado en ciencias particulares generalmente es versado, como se ha dicho recién, en una ciencia particular, cuanti más en dos. Bueno, ¿qué hacer con esto? Sábato tiene un artículo muy interesante que se llama El porvenir de la ignorancia. Y que es que ahora la ignorancia es un país mucho más vasto del que era, digamos, en 1452. Las cosas que otros saben son enormes. Los volúmenes que no hemos de leer son sobrecogedores. Se parece mirar bibliotecas que nunca serán conquistadas. Se parece mucho a mirar las estrellas. Uno siente la misma angustia. ¿Cuántos libros que no leeremos? ¿Cuántas estrellas que no visitaremos? Esto no sucedía en ese año, en que si bien no era posible leer todos los libros, quizá nunca lo fue, salvo cuando escribieron el primero. Felices tiempos de Gutenberg, ¿no?
Pero ni siquiera, porque calcule que los primeros libros eran orales. De manera que ese sueño ya nació muerto. Pero era posible tener una versación universal. En este momento no lo es. Bueno, Leonardo sabía un cacho de todo. Su apellido, Dorio, el apellido de Leonardo da Vinci, proviene precisamente de la ciudad en que nació, que es muy cercana a Florencia. Da Vinci se llama la ciudad. Pero creció en Florencia. Tuvo una educación bastante pobre, pero se fue al taller de Verrocchio. Casi todos los grandes de aquella época tenían algún yerta. Ghirlandaio se llamaba, creo, el troesma de Miguel Ángel, de quien quizá no tendremos más remedio que hablar. Aunque más no sea por oposición a Leonardo. Pero bueno, estaba el taller de Verrocchio y ahí aprendió el tipo a pintar, a esculpir, pero también a escuchar, porque ahí iban los macanudos, iban nobles, pero también personas ilustradas, eruditos, y el punto escuchaba y aprendía. Aprendió su arte, pero también aprendió algunas otras cosas de oreja. El caso es que por ahí se cansó, se fue a Milán a estudiar ingeniería, estableció un taller donde enseñaba y también hacía algunos laburos. Viajó por toda Italia, viajó también por Francia, laburó en proyectos de fortificación, de ingeniería y por supuesto de pintura y escultura. Rara vez los terminó, más o menos. Lo persiguió la misma fatalidad que a Miguel Ángel, pero yo creo que era mucho más inconstante, Leonardo, y desde luego vivió perseguido por pleitos de tipos que le encargaban ponerle un caballo de bronce, la famosa historia que alguna vez contaremos, y el tipo no lo hacía. Y entonces venían los abogados del que se lo habían encargado, ¿y dónde está el caballo de bronce? ¿Qué sé yo? Mire, un lío. Según Miguel Ángel, no lo hacía porque no sabía hacer caballos de bronce. Bueno, 1507 el rey Luis XII, era el rey Valois sí, Valois. Lo convoca a la corte de Francia para hacer unos laburos, qué sé yo, pero el tipo medio se cansa. Los deberes oficiales parece que lo abrumaban. Volvió a Italia, estuvo en Roma, y llega a Roma justo en el tiempo de Julio II, aquel papa que lo tenía cortito a Miguel Ángel. Y ahí estaban laburando en San Pedro Miguel Ángel, Rafael, ¿no? El Bramante. Eran todos muchachos más jóvenes que él. Él tenía, creo que 61 años y Miguel Ángel tenía 38 o algo así. Y Rafael era más chico todavía. No se quisieron nada. Él era lindo, Leonardo, y Miguel Ángel era feo. Leonardo era un hombre cuidadoso de sus obras. No digo que era un bagatelista, pero Miguel Ángel era más brutal. Miguel Ángel detestaba la obra, la terminación, sin cuidarse de las terminaciones. Las obras de Miguel Ángel dan toda la sensación de que le falta un cacho todavía, pero está bien así. Miguel Ángel lo detestaba por blando, nunca congeniaron, no fueron amigos, y Leonardo se sintió mal allí y se rajó. Y el nuevo rey de Francia, que es nada menos que nuestro amigo Francisco I de Valois, un rey muy galante, muy mundano, que yo también le ofreció lo que quisiera para ir a la corte. Y fue, qué cosa, ¿no? Leonardo al Louvre, donde ahora está precisamente la más famosa de sus obras, pero en ese tiempo el Louvre no era un museo, y casi todas las cosas que ahora están allí ni siquiera habían nacido, algunas sí. Allí vivían los reyes de Francia. Y ahí estuvo, la iba de ingeniero real, inventaba cosas tales como un retrete, que le inventó al rey. Un retrete, quiero decir, un inodoro. No había en aquel entonces inodoro de eso que ahora tiene cualquier desgraciado, que dicen traful, si uno aprieta el botón y suceden allí unas cosas. Pues ni los reyes tenían. Ya hemos contado incluso cómo en algunas monarquías se tenía la costumbre de designar un funcionario que era el portador de los bacines reales, y que era el que andaba por ahí trasladando las deposiciones del monarca hasta un lugar... gente de ceño fruncido en general, sí, ¿no? Gente que muchas decisiones no tomaba, pero
Para llevar y traer eso eran mandados a hacer. Como en general sucede con los funcionarios. Bueno. Ya estaba viejo, se le paralizó el brazo derecho, no le importó, aprendió a pintar con el izquierdo, era un sujeto impresionante, tal vez, yo creo, de los sujetos más extraordinarios que la humanidad ha producido. Debió ser esto. Respecto a estos caprichos, él había generado un sistema de escritura que para poder descifrarlo era necesario poner un espejo, de modo tal que él escribía y escribía exactamente al revés, como quien escribe frente a un espejo, cosa que cualquiera puede probar aquí en la sala y verá que es directamente imposible. Y él lo hacía con la misma fluidez, en esas claro, cosas, sí, las sí, artes, sí. habilidades Bueno, inútiles, la famosa ¿no? máquina para volar, todo eso. Creo que no volaba, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, un día se murió. Murió justamente en brazos de Francisco I. La charla de hoy es sobre la Mona Lisa, pero nos hemos explayado demasiado en su autor. Quiero decir esto para terminar con Leonardo. Leonardo era el protegido de Francisco I, el enemigo de Francisco I, otro gran rey, Carlos V de España. Tenía otro protegido, que era el Tiziano. No solo protegido, sino que era su amigo. Era su amigo, tenía títulos, era pintor de la corte, era conde palatino, caballero de la Espuela de Oro. Se cuentan algunas anécdotas, por ejemplo, que el rey Carlos le alcanzó, se agachó a juntar el pincel que se le había quedado al Tiziano, lo cual era una cosa impensable. Bueno, se murió Leonardo. Pero yo quería hablar de la más famosa de las obras de Leonardo, que es de luego la Gioconda, la Mona Lisa. Fue pintada teniendo como modelo Alicia Gerardini, ustedes saben, que bueno, finalmente acabó por convertirse en la mujer más mirada de la historia, y tal vez el cuadro es el cuadro más famoso de la historia. La Mona Lisa de carne y hueso nació en el seno de una familia venida a menos en Nápoles, y en 1495 se casó con un comerciante Miché, Francesco del Giocondo se llamaba, fue la tercera esposa de este chabón, que tenía mucha guita, era viejo, y se conjeturaba que iba a crepar rápidamente, lo cual iba a ser de gran ayuda para la fortuna personal de esta muchacha. Comenzó a posar para este cuadro en 1503, y pues Leonardo tardó 4 años en concluirlo, si es que lo concluyó. Vasari, que es un historiador muy útil, mentía muchísimo, pero ha resultado de gran utilidad a todos los biógrafos de los grandes artistas de aquella época. Me acuerdo ahora de un libro que les recomiendo, que es el Miguel Ángel de Giovanni Papini, que el esqueleto de ese libro está sostenido por Vasari, a quien refuta línea tras línea. Pero si no hubiera habido un Vasari a quien refutar, tal vez Papini no hubiera podido hacer el libro. Vasari dice que era muy linda esta chica, y cuenta que mientras que hacía el retrato, Leonardo le contrató unos giles, unos músicos, unos cantores, para que la mina se divirtiera. Entonces venía a posar y venían unos tipos, qué sé yo, póngale, ese Rolón, Soria, cantaban unas milongas y la mina de acá, ¿no? También unos bufones, póngale Rolón, que se cambiaba y volvía. No tenían que ser muy graciosos, porque la mina no podía cambiar el rostro. No podía reírse mucho, tenía que reírse poquito. Sí. Entonces iba a Rolón y le decían, Rolón, hacete el gracioso lo más que pueda. Eso dicen, vaya a saber. Los críticos han especulado con esta sonrisa. Estaba dedicada a Leonardo, qué sé yo. No creo que a Leonardo le importara mucho. Vamos a ser confidentes. Era de satisfacción porque iba a heredar una gran fortuna. No parece que uno vaya por la vida poniendo cara de que va a heredar una gran fortuna. Ni siquiera se sabe si es una sonrisa eso. No se sabe, y tampoco se sabe qué cara pone uno cuando está por heredar una gran fortuna. Falta de habilidad de Leonardo para pintar bocas humanas, quizá. Bueno, Francisco I de Francia lo compró el cuadro y pagó 4.000 florines, que son unos $1.500 al cuadro. Una ganga, Un regalo, anda a comprar un cuadro de esos que venden en las mueblerías, ¿viste? Esos que tienen luces. Sí.
¿No viste esos cuadros que hay en una escena de ciudad y vos prendés la luz y se prenden las luces de las casas? Sí. Eso debe valer más de $1.500. Yo me quiero comprar uno. Para eso los veladores. Fenómeno queda. Mucho mejor que la Gioconda. Lo que sucede es que los cuadros no se compran para quedar. Para eso están los veladores y esas cosas. Un día hablaremos. No de esto, de otra cosa. Hoy se calcula que vale 100 millones el cuadro. Es un poco caro. Sí, claro. Quizá por eso nadie lo compra. Una leyenda cuenta que Leonardo la pintó desnuda, o no que la pintó desnuda, que hay otro cuadro en que Leonardo la pintó desnuda a esta chica. ¿Eh? Sí, no sé. Se la afanaron la Gioconda en 1911, un italiano nacionalista, Vincenzo Perugia, creyó que la Gioconda debía volver a Italia y se la afanó. No se afanó el cuadro, no se afanó el lienzo, pues se lo puso abajo la ropa. Imagínese ponerse el cuadro, no es muy grande todo. No. Usted lo ha visto, ¿no? Sí. Yo también. Está bien, ¿eh? Está bastante bien. Mucho japonés alrededor en general. Sí, mucho japonés. Pero... Mirá, digo, la del dulce de leche. Pero bueno, lo agarraron al Tano. Pero estuvo 2 años, 2 años perdido el cuadro. Pues lo encontraron, qué sé yo. Es el único cuadro, la única obra, diría yo, de Leonardo que ha tenido suerte. Las obras de Leonardo han estado perseguidas por la mala suerte. La mayoría no existen ya. La mayoría no existe ya. La batalla de Anghiari, que era un fresco, se derritió. Bueno, la última cena. La última cena, aprovechen y mírenla. Sí. Ya queda poco, por cierto. Ya queda poco. Era la última cena, creo que estaba en un refectorio, en un salón que utilizaban los monjes, o que utilizaron después los monjes, para lastrar. Y la pared sobre la que está pintada la última cena, cuadro impresionante, daba una cocina. Durante mucho tiempo estuvo la cocina ahí, calcule, se calentaban las paredes, se volvían a enfriar, se hacía pomada. Después lo usaron ese lugar, no sé si para guardar alfalfa, un depósito ahí, una podredumbre. En la Segunda Guerra Mundial los nazis casi se lo cargan en un bombardeo. Se lo carga. Pero antes lo habían utilizado como comedero de los monjes y también de los soldados, que se divertían tirándose cosas. ¿Qué van a hacer los tipos? ¿Con qué se van a divertir? Una tropa ahí que está morfando. ¿Qué quiere que juegue? Sí. Con los sifones. Así. Se tiraban cosas y se le encajaban vuelta a vuelta a la última cena. Que San Pedro estaba ahí. Todo chorreado, y para peor venía el otro y le pasaba Puloy. A Carolina, porque venía... Carolina le pasaba igual. Ahí está la última cena toda despellejada. La pared se está rajando, o ya se ha rajado. Han gastado plata en tapar la rajadura. Y yo creo que hay poca gente que ha gastado tanta plata en tapar rajadura. Pero ¿en qué otra cosa se la va a gastar uno? De Yapa, el mejungio que usó él tampoco era muy bueno que digamos. Bueno, y eso para citar esa obra que es la más famosa, se le rompieron todas las obras. Bien. ¿A quién dedicar? Pienso ahora que no está mal, que no es una desgracia total que se pierdan las obras de un artista. Virgilio Espósito decía que es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido, los fragmentos de Heráclito que no conocemos, las tragedias de Eurípides que no han sobrevivido. Nos parece que deben ser fantásticas. Y hasta es posible imaginar, he dicho yo alguna vez, un arte que ya nazca ruinoso. Una serie de obras cuyo autor directamente las conciba perdidas. Un escritor concibe un libro que ya nace perdido. Entonces lo único que hace, nunca presenta un libro, lo único que presenta son vestigios de ese libro. Digamos, testimonios de alguno que dice que lo ha leído y que recuerda
algún pedacito. Una media frase. Algunos datos históricos, que fue escrito en tal año. Pero el libro no. Hay una vuelta de tuerca feroz para hacerle a esto, Alejandro, y es que si ese es el corpus de la obra, y con las obras esas completas han pasado cosas a lo largo de la historia que hicieron perderse buena parte de la obra, si eso que dice usted es la obra completa, ¿qué pasa cuando la historia opera sobre esa obra y se empiezan a derrumbar esos vestigios? Bueno, ruina de ruina será. Si el libro ya es concebido ruinoso, cuando la historia y los cataclismos y los incendios de las bibliotecas de Alejandría operen sobre esa obra que ya ha nacido ruinosa, quedará la ruina de una ruina. Salvo que suceda algo peor que los incendios, que es la restauración. Cosa que le ha pasado a algunos cuadros. A Miguel Ángel. Al propio Michelangelo. Le ha pasado con la... Y el braguetón, el señor claro, pintaba cosas había un pintor que le pintó calzoncillo a la figura del... no del Juicio Universal. Del Juicio Universal. Sí, en la del Juicio Sixtina. Universal. Claro, como algunos estaban ahí medio desnudos del todo. De todo estaban, sí. Para no ofender a los espíritus pacatos, vino un pintor y le pintó arriba unos calzones. Floreadito. Y ahora hubo que despintar los calzoncillos. Sí, pero no fue lo mismo, ¿eh? Y ya, escúcheme una cosa, la obra se deteriora. Imagínese usted que le empiecen a pintar y a despintar calzoncillos. A la larga de tanta carabina, de tanto... tiene tanto solvente, al final no hay juicio universal que aguante. Bueno, hagamos la dedicatoria. Primero al autor, desde luego a Leonardo, muchacho que merece nuestro aprecio. Quizás no es del club, pero... No es del club, pero está es de ahí, lo que más está ahí. queremos. Yo creo después, Alejandro, que quizás los dedicandos mejores para esta charla que ha dado hoy sean aquellas personas que, a contrapelo de los tiempos, a despecho de esta forma de acumulación del saber, se han empeñado en, a través de una disciplina cualquiera, tratar de encontrarle ese mismo sentido a la vida y al universo que le encontraban aquellos hombres de saber universal como Leonardo. Quiero decir aquellos que al cabo de un estudio, al cabo de muchos años de un estudio, pienso en nuestro amigo Stephen Hawking, que anda tan mal llevado por ahí por la vida, han tratado de ponerle una guinda a esa biografía y coronarla con un intento de comprensión del universo. Y ya que dice usted, digamos que el tema musical que escucharemos hoy por Irusta Fugazó de Mar, que casualmente lo ponemos cada vez que viene Javier Serni. Sí. No este tema, pero sí es... Sí, al trío. Sí, al trío. Y se llama Guinda y habla de una boca. Quiero advertirles acerca de este tema porque tiene una letra, diría yo, menesterosa, no muy buena, pero una música extraordinaria. Y como se refiere a una boca, y como después de todo, la boca es uno de los puntos de atención del cuadro al cual hemos hecho referencia, y como bien vale la pena poner una guinda sobre cada obra, se nos ocurrió poner este curiosísimo tema, que dedicado a Leonardo y a todos los que han buscado la excelencia en el arte, cantan Irusta, Fugazot y demás. Quiero decir, voy a hablar de las hadas. ¿Cree Ud en las hadas? Se llama esta reflexión. ¿Ud cree en las hadas, Dorio? Ya. Bueno, pues Conan Doyle le creía también. ¿Cómo no? Por lo cual no quiere decir nada. Salvo que Conan Doyle creía en las hadas. Sí, no más que eso. Pero creía en el espiritismo. Él estuvo muy relacionado con el mago, Houdini, quien era una especie de refutador de leyendas, porque tenía muchas ganas de creer, Houdini. Había perdido a su madre y quería comunicarse con ella. Y como él era experto en estas cosas de la magia, pues se dedicaba a desenmascarar timadores que se disfrazaban de mediums o de espiritistas que se comunicaban con el más allá. Y ahí conoció a Conan Doyle, que había perdido un hijo. Sí. Pero Conan Doyle era más crédito. Pero vamos a hablar de las hadas. Hay algunos libros. Hay un libro de Ivan Spence que se llama La fe en el mundo de las hadas en las regiones célticas. Y dice que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyera en ellas. Lo cual tampoco quiere decir más que eso. Que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyera en ellas. Como si el creer en las hadas Conan Doyle y los pueblos civilizados garantizara su existencia. Pero unas cosas. Por ejemplo, que adoptan formas semihumanas y que les gusta muchísimo meterse en los asuntos de los hombres.
que utilizan sus poderes para inmovilizar a la gente, para robar cosechas, para matar ganado, para acarrear mala suerte a las personas. Son poderes mágicos, evidentemente. Hay incluso algunas hadas cuya aparición anuncia la próxima muerte de alguien. Desde luego hay algunas hadas buenas, como sabemos todos los que hemos leído algunos cuentos, que ayudan. Y también hay algunas conceden dones, limpian la casa cuando uno se va. Uno se va, vuelve, la casa está arreglada. Bueno, han sido las hadas. Con razón. Yo que creía que... Sí. Bueno, pero lo que hay que decir es que no hay una hada totalmente buena. No hay hada buena. No, señor. Aún las mejores de ellas son peligrosas, caprichosas, malévolas y capaces de cualquier traición, de cualquier acto de malévola pasión. Hay también entre las filas de las hadas, aunque no nos ocuparemos de ellos hoy, silfos, duendecillos, elfos, trasgos, espectros, etc. Ahora, donde han tenido más éxito las hadas, si bien, como dice el señor Benz, todas las naciones civilizadas han creído en ellas, es en Inglaterra. Mejor dicho, en las Islas Británicas. Y las más bellas hadas parece que provienen de Irlanda, que a uno le gusta mucho por distintas razones. Sí. Son pequeñas criaturas conocidas con el nombre, y discúlpenme los irlandeses que anden por aquí, pero nosotros sospechamos algunos idiomas, aunque no hacemos concursos de pronunciación. Son conocidas con el nombre de Danaoshi. Vaya a saber cómo se dice baile a tacleat en Dublín. Sí. Vaya a saber. Dublín. Dublín. Dice que son eternamente jóvenes, que son muy bellos, que visten trajes enjollados, que les encanta la música, bailar, cazar. Su diversión favorita son los cortejos. Organizan con el mínimo motivo desfiles, y es allí donde es más factible verlas. Desde luego, las hadas no se dejan ver fácilmente, porque si no los noticieros estarían llenos de imágenes de hadas. Pero si hay algún momento en que es relativamente fácil verlas, es cuando organizan esos cortejos, esos desfiles, lujos, de estas. Aún las más encantadoras, como se ha dicho, son traicioneras, y algunos aseguran que provienen directamente del reino de los muertos. Una persona hechizada por la belleza de las hadas puede ir directamente a la ruina. Se cuenta en Irlanda la historia de un hombre que tenía una esposa que cayó en poder de las hadas. Entonces el tipo, para rescatarla, supo que tenía que esperar a la víspera del Día de Todos los Santos, echar un jarro de leche, porque ahí organizaban un cortejo, iban a pasar seguramente con su mujer, y el tipo tenía que echar un jarro de leche fresca sobre su mujer cuando pasase. Pero parece que había agua en la leche, sin que el tipo lo supiera. Eso es lo que sucede con los malos lecheros. Y entonces eso rompió el hechizo, la mujer del tipo cayó del caballo, las hadas la rodearon, y después la mataron redondamente. El hada tutelar de Escocia es la Banshee, que era hada. Y según dicen, su gemido advierte una muerte inmediata. Y si gimen varias de ellas al mismo tiempo, es que va a morir una persona sagrada. En Escocia suele vérsela junto a los ríos, lavando ropas ensangrentadas de los futuros difuntos. Y uno puede perseguirlas, y si es que les da alcance, puede obligarlas a revelar el nombre del próximo final. Dicen que tienen una sola ventana en la nariz, ustedes las reconozcan. Un solo agujero en la nariz. Un diente frontal muy prominente, pies unidos por membranas interdactilares, como el Buda. Tienen los ojos enrojecidos de tanto llorar, como María de la O. Quiero referirme a otro libro. Catherine Briggs será. Sí. La que escribió Los habitantes del país de las hadas. Y ahí hablan de los Baobhan Sticks, que son espíritus femeninos, especie de vampiros, que toman forma de bellas mujeres, invitan a los hombres a bailar,
Voulez-vous danser, vamos a milonguear un rato, qué sé yo, y los tipos empiezan a bailar con las hadas y estas le chupa la sangre, por así decirlo. La mayoría de las hadas visten de verde, y es los datos que le estoy dando, con colgaduras brillantes. Hay excepciones. Los duendecillos pueden aparecer, sin embargo, desnudos. Son muy pequeños. Sí. Las hadas femeninas pueden ser delicadas y frágiles, incluso tan pequeñas como para meterse en el interior de una flor. Es una cosa chiquitita así, pero hay más grandes. Pero a veces son así de chiquitas, se meten en el interior de las flores y eso. Se interesan mucho por la fertilidad, pero son promiscuas. Digo, no sé por qué la conjunción adversativa. Se interesan por la fertilidad y son promiscuas. Sin embargo, nacen relativamente pocas hadas. Y las que nacen, en general son enfermizas y medio fuleras. No fuleras de belleza, sino fuleras en el sentido de enfermas. Esto da lugar a un hábito desagradable. Las hadas están muy preocupadas por engrosar sus filas. Entonces, como les nacen pocas y medio pachuchas, tienen la costumbre de robar recién nacidos. En cambio del recién nacido afanado, una criatura tonta. Los habitantes de las Islas Británicas saben que todo padre víctima de esta sustitución deberá pegar y maltratar al pequeño que le han dejado, en cambio, porque la crueldad extrema para con un niño cambiado es el único medio para recuperar al otro. Aún así esto suele fracasar, tal el caso de la familia real británica. Sí. Pueden ser inmortales, no me refiero por fortuna a la familia real británica, sino las hadas. Pero ya se ha dicho que están preocupadas por un cierto debilitamiento en su número. Entonces capturan madres en periodo de lactancia para que alimenten a sus retoños enfermizos. Capturan también jóvenes para que les sirvan de novios, o muchachas para que les sirvan de novias, o muchachones fuertes para hacerlos laburar. Y fisgones, y el que lo pescan junando ahí, suelen castigarlo con la ceguera, como en general suele ocurrir con las personas pertenecientes al mundo que está más allá de lo cotidiano. A pesar de sus hábitos rapaces, son muy duras con los ladrones, o mejor dicho, con aquellos que tratan de robarles algo a ellas. Son así de este modo probarlas, saber cuál es su verdadera condición. Esto es para nuestros oyentes, que es una buena costumbre dejar un plato de leche o una fuente con alubias en el antepecho de la ventana para sobornar a las hadas y que dejen de jorobar. Les encanta recibir regalos, vestidos, por ejemplo. Vuelan, suelen hacerlo sobre hojas o sobre ramitas, ya que no sobre palos de escoba como las brujas. Hay hadas de gran cartel, como por ejemplo la reina Mar, que domina nuestra... Mide un par de centímetros solamente. Las primeras referencias literarias a las hadas aparecen allá por el siglo VIII, IX o X. En las historias del rey Erla, hemos hablado nosotros del rey Erla, que no era otro que aquel a quien le regalaron los habitantes del mundo inferior un perrito, y le recomendaron que hasta tanto el perrito no bajara de sus brazos, podía descender del caballo. Y ahí andaba la caravana del rey Erla sin poder bajarse, porque si alguien se bajaba antes que el perro abandonara los brazos de Erla, quedaba reducido a polvo. Y el perro parece que nunca tenía ganas de abandonar los brazos de Erla. Así fue hasta que una noche esa caravana fantasmal encarnó en la corte misma del rey Enrique II Plantagenet, de quien hemos hablado estas últimas semanas, el papá de Ricardo Corazón de León, pobrecito, y de Juan Sin Tierra. Cronista del siglo XIII, Gervasio de Tilbury, fue el primero que se refirió a las hadas muy diminutas, decía que medían 1 centímetro, y se llamaban portunas. Lindo nombre llamarse uno Portuno. Juan Portuno. Oportuno. Roberto Portuno. Roberto Osvaldo Portuno. Roberto Oportuno. Está bien. Gracias. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica,
Me gusta la historia de Elidor, que era un chico que visitaba el subterráneo. ¿De Aidor dijo? ¿De? La historia de... Elidor. Ajá. No, el Aidor. No, pues no se escucha bien usted. ¿verdad? Sí, lo escuchamos Elidor. Elidor era un chico que visitaba a las hadas en su mundo subterráneo y las hadas se habían hecho amigas de él. Iba ahí todas las tardes a jugar un rato, qué sé yo. Pero la madre de Elidor, que era una mujer muy codiciosa, le dijo, che, ¿por qué no te afanás a algo del país de las hadas? ¿Qué hay ahí? Bueno, dice, el hijo del rey de las hadas tiene una pelota de oro. Oh, que eran casos plantados. Y entonces una tarde estaban jugando a la pelota y este le afanó la pelota de oro. Y las hadas lo descubrieron, no le hicieron nada, pero él ya nunca pudo volver, ya nunca encontró el reino subterráneo de las hadas. Hubo también una historia bastante conocida ya por los 1920 y tantos. Dos niñas, Frances Griffith y Elsie Wright, en el condado de York, fotografiaron unas hadas y armaron un jarabe bárbaro allí, y allí lo hicieron entrar al propio Conan Doyle, que entraba con patas y todas en cualquiera, ¿no? Pero finalmente se descubrió que era una patraña. En la Edad Media consideraban que eran ángeles rechazados por Dios, que no eran ni tan buenos como para el cielo ni tan malos como para el infierno. Otros decían que eran recuerdos de una raza prehistórica de gente muy pequeña, fata en latín, que eran guardianas del destino. Nosotros hemos escuchado muchos cuentos de hadas. Yo recuerdo en este momento La Bella Durmiente, que un día vamos a contar aquí en su versión completa. Pero recuerden que había 7 hadas, u 8. Creo que había 7 buenas y una mala, o 6 buenas y una mala, no alcanzo a recordar. Deberíamos recordar, Alejandro, también que los irlandeses, que son aparentemente quienes más saben de este asunto, suelen llamar a esta especie la palabra fairy o fairies, Sí. que es una palabra que no tiene género, es decir, sirve para calificar tanto las criaturas de este orden, tanto masculinas como femeninas. Y solamente cuando aparecen estas criaturas femeninas, aquí las llamamos hadas en general, dando por sentado que se trata de muchachas, ellos utilizan otro tipo de nombres. Y como dato accesorio, acá en este programa donde nos gustan las etimologías, fairy en el slang, en el argot inglés, sirve para designar a aquellas personas que en italiano se llaman Finocchio, Sí. o Pedé en francés, o Borie en catalán, los que se sientan, como dice Sí. Rondón acá. Claro, cuando hablamos de hadas, lo que pasa es que para nosotros hado quiere decir fado, quiere decir otra cosa. Ajá. La Bella Durmiente tenía creo que 7 hadas y una mala. Y le habían dado dones a aquella princesa que le iban a hacer al rey, ¿no? Sí, en realidad se habían olvidado de invitar a una. Claro, claro. El rey convocó a todas, mandó a buscar a todas las hadas que hubiera en el reino para que estuvieran, como también es una de sus debilidades, estuvieran auspiciando el nacimiento. Y que, para que le dieran un don cada una. Y una le dio la belleza, el don del canto, otra la del baile, otra, qué sé yo, la hacendosidad, la inteligencia, la poesía, no sé qué. Pero se olvidaron de una vieja que hacía muchos años que estaba encerrada no sé dónde, y era muy mal llevada. Y la vieja llegó, bueno, le pusieron un plato, la invitaron al banquete, pero no pudieron darle un estuche de oro, porque no había más, como a las otras hadas. Y dictaminó que esa chica se iba a pinchar con un uso. Un uso es una aguja. La palabra uso ha provocado la perplejidad de más de un niño, que le hablaban de un uso. Es como si uno pudiera pinchar con una costumbre. Bueno, sí. Se pinchará y morirá, pero hubo una de las hadas buenas que dijo, bueno, tengo poder este dictamen, y finalmente arreglaron que se iba a pinchar con un uso, iba a dormir 100 años. Después sigue la historia, no se la voy a contar. No, por favor. Pero esa, por ejemplo, era una hada muy mala, muy negativa. Escribió mucho sobre las hadas. Voy a mostrarle un libro que me he comprado. Que es este. No hemos sacado de Kirk esto, no he leído todavía este libro. Pero sí sé algo. Robert Kirk escribió sobre la comunidad secreta, y la comunidad secreta no es otra cosa que el mundo de las hadas. Y el reverendo Kirk
tuvo una muerte muy extraña. Que un día salió de su casa, una noche, tenía 40 y tantos años, en Aberfoyle se llamaba el lugar ese. Y dicen que vamos. Otros dijeron que había tenido un ataque, no sé qué, pero la verdad parece que es que se abrió la tierra y se lo tragó. Y que las hadas dejaron un cambio, un changeling, un tipo, un doble, sustituto, un doble, que fue el que enterraron, pero el verdadero Kirk es con las hadas. Incluso Kirk parece que se comunicaba y aparecía cada tanto a sus familiares y les daba instrucciones para que en las subsiguientes apariciones hicieran esta o aquella cosa para romper el hechizo. Pero parece que los familiares no fueron nada. Por ejemplo, una vez se le apareció a su propio hermano, no al suyo. No, pobre Pablo. Y le dijo, mira, yo la próxima vez, Tomás, creo que se llamaba el hermano. Mira, Tomás, la próxima vez que me aparezca, tirame un anillo de hierro, porque el hierro rompe. Y le indicó incluso cuándo iba a aparecer. Pero parece que en ese momento o se detuvo en detalles secundarios. Eso es lo que sucedió. y el hechizo no se rompió nada. Y ahí anda todavía el pobre amigo Kirk. Esto es del siglo XVII. En poder de las hadas. Le quiero decir, y esto solo para Rolón, los demás pueden apagar la radio, que Robert Kirk conocía mucho la obra de otro amigo de este programa, de los menos conocidos de nuestros amigos, que era el reverendo padre Athanasius Kircher, que también, entre otras muchísimas cosas, escribió sobre las hadas y los duendes. Un jesuita como corresponde. Sí, vamos a dedicarle esto a alguien. Yo creo, Alejandro, mire, yo creo, usted lo ha dicho muchas veces, nosotros hemos dado vueltas por este mundo en el tiempo que nos ha tocado, tratando de, si no comprobar algunos misterios, por lo menos buscar la forma en que se nos habría de engañar a través de los números. Suele usar este tipo de gente que dice tener una conexión entre este mundo y el del más allá. Y yo tengo para mí que pese a que todavía no se nos ha demostrado fehacientemente nada, hemos visto apenas atisbos de alguna cosa más o menos extraña. Sí, pero alguna cosa debe haber seguramente. Bien, las cosas que hemos visto bien podrían ser en gas. Incluso nosotros mismos hemos podido llegar a reproducir algunos de esos trucos con cierta pericia. Pero de todos modos, digo, creo que es menester recordar a esta altura de la noche que la condición humana no alcanza a explicar algunas cosas. Que si hay un misterio que sigue dando vueltas en torno de la cabeza de las personas que han escrito sobre es cierta condición, y esa condición de la que estoy hablando es la condición general de la feminidad. Quiero decir, nada podría explicar la existencia de algunos caracteres, de algunos rasgos de las mujeres, si no existiese otro mundo, otro tipo de criaturas que encarnaran súbitamente en esos seres, digo, en esa mitad de la humanidad que tanto nos desvela, para justificar la mayoría de sus actos, o por lo menos ese tipo de desvelos que hacen que se transformen de pronto en cosas más importantes. Escuchan esperando otra clase de ruidos, que esperen un rato. Esperen un ratito y después empezamos con lo nuestro. Pero yo quería mostrar esto a los oyentes, creo que yo lo he mostrado hace un par de años atrás. Tengo en mis manos ahora una colección de ensayitos de Don Miguel de Unamuno. Ese Don Quijote. Y aquí empieza Don Miguel el ensayo. Almas de jóvenes se llama. Empieza a hablar sobre los jóvenes españoles. Y yo no puedo menos que empezar esta glosa del ensayo de Don Miguel, recordando que hace algunas semanas atrás nos acordábamos de aquellos jóvenes que se quejan porque, aprovechándose de su ingenuidad, hay personas que tratan de enseñarles impunemente el latín y el griego. Entonces dicen, por favor, no nos enseñen la... Y esto era incluso cuando yo estudiaba, que los alumnos que mayor puntaje obtenían en los exámenes, obteníamos el dudoso privilegio de no ser adoctrinados en griegos ni en latines. Con lo cual se daba la paradoja de premiar a los mejor dotados para el estudio con ausencia. Crimen sin castigo. Sí, muy bien. De todos modos ya hemos dictaminado que no servía para nada estudiar ni griego ni latín, o por lo menos que así lo opinaba la sociedad toda. Bien, pero no quiero volver sobre esta charla. Me refiero al de Unamuno. Unamuno, como ustedes saben, siempre criticó el saber libresco.
No es que haya criticado los libros, desde luego, hombre de la talla de ella. Pero, como otros incluso en nuestro país, nuestro unamunesco don Ernesto Sábato, han hecho la diferenciación entre la sabiduría y la mera acumulación de conocimientos. Quiero decir, la diferencia entre un erudito y un sabio, que puede no ser erudito. Cierto es que algunos de nuestros más prestigiosos divulgadores, de los franceses que tienen tanto éxito ahora, se parecen todos un poco a Monsieur Homais, aquel farmacéutico de Emma Bovary, que habiendo aprendido, digamos, que el amor no era más que un conjunto de secreciones glandulares, trataba de explicárselo a quien quisiera oírlo. Bueno, esa no es una sabiduría muy deseable, y tampoco la deseaba don Miguel. Empieza diciendo que encontraba en los jóvenes de la España, que a él le tocó vivir, un poco de afán libresco. Y que, decía por ahí un amuro que para pedir sabio, etcétera, etcétera. Enciclopedismo, diríamos hoy. Sí. Son esas cosas. Pero entonces, don Miguel de Unamuno dice, he recibido una carta de un joven de 20 años, quien me dice esto. Y comienza la carta del joven de 20 años que yo quiero leer. Me parece increíble. Mi querido amigo, bla, 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 digamos, un comienzo ceremonioso. Y dice este joven de 20 años, tengo la convicción de que no sé ni una palabra de nada. Un momento. Pero así, ni una palabra. Fuera de unos cuantos, todos los demás no tenemos ninguna idea seriamente hecha. Queremos fabricar tremendas ideologías tajantes sin datos de la realidad. ¿Acaso me diga usted, dice Unamuno, que no hace falta saber para pensar? Pero le he de confesar que ese misticismo español clásico que en su ideario aparece de cuando en cuando no me convence. Solo el que tenga una formidable intuición podrá con pocos datos, con pocas piedras, hacer un templo. Si no se tiene ningún dato, pues crónica y brutal como Mahoma. Y si no tiene esa tremenda intuición, hará solo majaderías. Esto es lo que han hecho los señores de 30 años y lo que comenzábamos a hacer ahora los de 20. Ahora, dice, aquellos traían algo de frescura y de vida antiliteraria e hicieron una irrupción de bárbaros en estos campos de las ideas. Más vale cierto algo que nada. Pero yo, atención, lo digo francamente, no me allano al papel de bárbaro. Y por mucho que me alaben la robustez de mis brazos y mis buenos colores salvajes, me creo capaz de ser un hombre franco, bueno, justo, de aire libre al mismo tiempo que entendido, estudioso, lento y calientalibros, dice el joven de 20 años. Recuerda a Turgenev, que decía que no hay que extender por Rusia la idea de que se puede hacer algo sin el estudio. Por Dios, y recuerdo en Argentina. No, dice, aunque se tenga una frente como de una hectárea, hay que estudiar, comenzando por el alfabeto. Y si no, hay que callarse y estarse quieto. Sigue este joven de 20 años. Hay que desterrar, rodar del alma colectiva, la esperanza en el genio, que viene a ser una manifestación del espíritu de la lotería, y alentar los pasos mesurados y poco rápidos del talento. Prefiero para mi patria la labor de 100 hombres de mediano talento, pero honrados y tenaces, que la aparición de ese genio, de ese Napoleón que esperamos. Un genio nos alzaría un momento, y muerto o roto, volveríamos a nuestro faquirismo, a esperar, enfermos, inquietos, imposibles, otros 2 o 3 siglos, el nuevo genio que por reparto providencial y sin esfuerzo nuestro nos corresponde. Dice, según usted, mi cariñoso amigo, dice el joven de 20 años a Unamuno. Ganando distancia ya, Sí, además, ¿no? yo debiera decir esto en público, hablando o escribirlo, puesto que bueno o malo se me ha ocurrido. Si tal hiciera, dice el joven de 20 años, y la cosa pareciera una tontería, como si nada, y parecía lógico y digno de consideración, la falta de madurez, el cachorrismo, las inexperiencias y candideces que necesariamente habrían de envolver su exposición, estropearía lo que de bueno pudiera haber en ella. Así que me lo guardo. Dice, no, pará, déjame. Podrá ser que no haya nada de cierto en cuanto digo, pero ¿se atreverá a censurarme que no teniendo cosa mejor que hacer, trabaje sobre los libros de 9 a 10 horas diarias y que crea que haciendo esto unos cuantos años se puede pensar mejor que no haciéndolo? Y firma. Unamuno le contesta, se defiende, dice algunas cosas interesantes que pasaré por... Habla que después de todo, un genio es a la vez el producto de un grupo de talentos, que no es lo mismo esperar que aguardar.
Esperar es salir a la puerta con un candil y dar voces, por si es que viene el que uno espera. Y aguardar es acostarse a dormir, diciendo, ya golpeará la puerta. No importa. Pero a esta contestación de Unamuno vuelve a escribirle este joven de 20 años y leo algunas y últimas cosas. Respecto a la publicación de mi carta como motivo de un ensayo, es decir, Unamuno le insiste en que publique eso. Y el joven de 20 años le dice, respecto a la publicación de mi carta como motivo de un ensayo, escuche esto, por lo mismo que tengo una grande ansia de notoriedades grandes, me castigo y cerceno las pequeñas ansias de notoriedades chicas. Bien. Sigo diciéndole algunas cosas y creo. Solo me queda decirle una, si me perdona usted esta intromisión crítica. Ha aprendido usted de los jesuitas un secreto táctico que ellos aprendieron de las mujeres. El secreto de preocuparse individualmente de los que se les acercan. Sabiduría de confesor y de cortesano. Y firma. En fin de cuentas, sabe usted, es su amigo, J.O.G., José Ortega y Gasset. Era este joven de 20 años que le escribía a don Miguel. Digo para aquellos que teniendo 20 años no se les puede exigir nada, pretenden una prolongación de la adolescencia y de la impunidad. Y no estoy aquí refiriéndome a lo bueno que es estudiar 7, 8 o 10 horas por día. Digo que también, además de resistirse tenazmente a recibir enseñanza de latín y griego, se piensa que puede haber otra manera de ver el mundo. Y quería acordarme de estos dos, ¿no? De don Miguel, que poseyendo los libros los desdeñaba un poco, es decir, por lo menos creía que no bastaba con esos. Y a don José Ortega, que sin desdeñar la salvaje sabiduría, sabía que es más fácil construir un templo con piedras que sin ellas. Estaba pensando en alguien, en un par de personas por lo menos, que, ya que usted dijo salvaje, pertenecen justamente a la parte más salvaje de la cultura de Occidente, es decir, la parte anglosajona. Pensaba en un tal Ezra Pound, un señor que en principio escribir poesía después de haber estudiado toda la poesía como ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros hemos hecho jamás en Occidente, y que supo descubrir a alguien que era mucho más talentoso que él, un tal Thomas Eliot, y con enorme nobleza y enorme dolor en la parte ahí que al llegar a Barcelona es lo primero que se ve, supo reconocer que era el mejor. Y él decía alguna vez que la historia es esta: la poesía, que es la suprema de todas las artes, se escribe desde hace miles de años entre los hombres. ¿Y qué ocurre? Los hombres van escribiendo poesía. Cada tanto alguien tiene la fortuna, por esos azares del Señor o de la genética, en que se transforma en Dante Alighieri, o por ejemplo, siglos después en Thomas Eliot. Esta gente produce una bisagra en la historia de la poesía. Todo el resto estamos destinados, decía Ezra Pound, a escribir esa pequeña sucesión de peldaños que permiten que algunas veces escriban poemas inmortales. Para todo esto es lo que decía Unamuno acerca de los talentos que son necesarios para esperar un genio. Justamente. Los talentos son los peldaños que habrá de escalar el genio. Y Pound decía también, uno puede también estar fuera de la escalera, es decir, uno puede ser una señora que como no tiene mejor cosa que hacer, le pide a su marido que publique sus poemas. Bueno, sí se trata, digamos, cuando uno trabaja, trabaja, y cuando jode, jode, pero si se trata de hablar de literatura, puede uno estar en el lugar serio. Y él decía, no sé qué lugar nos corresponde, nunca sabremos qué lugar nos corresponde, salvo cuando se llega a mi edad. Tenía solo 42 años cuando decía esto, y uno ya sabe que Eliot será el mejor de esta generación, y yo moriré enterrado bajo esta generosidad y bajo esta envidia. Pero por supuesto, de la literatura, con un poco de generosidad y con un poco de grandeza, se puede estar dentro de esa historia y saber que uno puede, aunque sea, hacer peldaños, nunca estar fuera. Para esto hace falta estudiar griego, latín y él decía además chino. Muy bien. Para los que no le temen a los latines, a los griegos, a los chinos, ni tampoco a los esfuerzos que haya de hacer el artista para mejor expresarse, o aunque más no sea, para servir de humilde peldaño en que habrá de pisar un futuro genio. Para todos ellos, este tanguito ajeno, o quizá ayuno de toda genialidad, pero que es quizá un peldaño para que algún genio se pronuncie. Satáricamente es lo que es.